Y sí, vamos a hablar otra vez del tema de la vuelta a clases, que finalmente no es un tema del presente, sino que es un tema del futuro de la Argentina. Gastón Cabanach viene haciendo una serie de informes, ya está con nosotros, hablando con distintos especialistas sobre cuáles son los motivos y las posturas. Claro, estuvimos viendo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y hoy nos vamos a meter, Gastón, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar por los lugares más vulnerables? ¿Cómo lo van a encarar esto? Mira, un poco, Domi y Dex, ustedes hablaban más temprano de la vuelta a clases del anuncio que hizo el gobierno de la ciudad. Ahora, hay que ver qué pasa en otros lugares, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué decimos esto? Porque fue el propio jefe de gabinete, Carlos Bianco, quien advirtió que se estaba pensando tal vez en una estrategia distinta, una estrategia rotativa, porque no está dada la infraestructura para que todos los alumnos concurran a las escuelas al mismo tiempo de forma presencial. ¿Qué hicimos? Fuimos a buscar a dos especialistas, a dos personas que conocen bien de este tema. Uno es Gustavo Yáñez, especialista en educación. Otro es Juan Carlos Moya, que es docente en el conurbano y que además integra SUTEBA Quilmes. Con lo cual, ¿de qué vamos a hablar hoy? Escuelas ricas, escuelas pobres, los que tienen más recursos y los que tienen menos. Vamos a hablar con Juan Carlos Moya, que es docente acá en el conurbano bonaerense y además es dirigente de SUTEBA Quilmes. ¿Hay que volver a clases presenciales, sí o no? ¿Hay desigualdad educativa en el medio de la pandemia? Hoy por hoy las escuelas no están en condiciones de infraestructura para volver a una presencialidad. No hubo inversión. Los protocolos que se presentan hablan de un distanciamiento de 2 metros entre alumnos. Por lo tanto, si tenés cursos de 30, 40 chicos, ¿cómo organizás esa rotación? ¿Cómo organizás ese distanciamiento? Si le decís a un docente Zoom o pizarrón, el docente va a hacer pizarrón, pero tienen que estar dadas las condiciones. ¿Podría ir hacia un sistema mixto, digo, un poco presencial y un poco virtual? Cubriendo los cargos necesarios, sí, porque ojo, el año pasado votaron una reforma donde proponen la bimodalidad, pero el docente tenía que dar clases presenciales y tenía que dar clases virtuales. Por lo tanto, es otra vez una sobrecarga laboral responsabilizando al docente. Vamos a ir a hablar con Gustavo Yáñez, especialista en educación, para que nos diga por qué los chicos tienen que volver a clases presenciales. ¿Hay diferencia entre las escuelas más ricas y las escuelas más pobres? Esta idea de que las escuelas con mejores posibilidades o las estatales con muy buena dirección encuentran su salida y dan clase y los otros no, me parece que es algo que no podemos sostener. O sea, que no podemos manejar esta cuestión de que hay pibes que tienen clase todos los días y pibes que juegan a la pelota, digamos. Me parece que esos son los pibes que vienen de atrás. Con esos chicos creo que hay que trabajar mucho más. Una vez me tocó dar clases en una cisterna, en un cuartito de cisterna, en biblioteca. O sea, hemos trabajado clases así? En una escuela acá en Quilmes. Igual es como se trabaja en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Esas son las condiciones. ¿Y tiene que ser obligatorio la vuelta a clases presencial? Yo creo que sí. Yo diría probablemente no como antes, pero sí necesitan volver. En la primaria y en el jardín mucho más. Yo te diría ahí los vínculos sociales son claves. En la secundaria me parece que uno podría combinar un poco más de presencialidad con virtualidad. Me parece que hay un momento en que el Estado tiene que tomar una decisión que se vuelve o no se vuelve. Y no puede estar debatiendo con todo el mundo si esto es así o no. No tienen un plan de vacunación, no tienen un conocimiento o no pueden presentar quiénes son los docentes que están en condiciones de volver, que tendrían que ser vacunados. Por otro lado, creo que los maestros más grandes probablemente no quieran ir, tengan miedo, y me parece que eso hay que aceptarlo, hay que buscarle la vuelta para ver cómo los reemplazamos. No hay que plantearse protocolos imposibles, que hay que plantearse protocolos que se puedan cumplir, pero la verdad es que la Argentina tiene muchos docentes. No hay protocolos que garanticen un no contagio. No solamente tenés que tener el personal docente, tenés que tener el personal de auxiliares para volver a esa situación. Y también está el traslado de los chicos. Yo creo que nosotros venimos de un error terrible y ahora lo tenemos que recuperar. ¿El error terrible cuál fue? Cerrar. Haber dejado todo el año los pibes en casa, me parece que fue una locura. En principio porque en la primera parte
el fenómeno se concentraba en el AMBA y vos tenías un interior que no tenía problema. Y en la segunda parte vos ya tenías informes internacionales que decían que las escuelas no contagiaban. Tienen que preparar un calendario de vacunación de los docentes, tienen que respetar el proceso de inmunización, porque uno se enferma y demás, porque quedan 2 o 3 semanas y ya tenemos que volver a las clases nosotros. ¿Pensás que los docentes para dar clases van a tener que estar todos vacunados? Tienen que estar vacunados, tiene que estar la vacuna. Bajo este contexto sanitario, ¿vos le recomendarías que vuelvan a la escuela presencial? Sí, me parece que hay que sacarse el miedo. En este contexto no. No están limpios ni siquiera los tanques. No puede abrir una canilla y tomar agua. No han presentado, son cuestiones mínimas que no existen, que no se han reparado. Qué diferencia de postura, Gastón, ¿eh? Sí, definitivamente de la teoría o de los protocolos a la práctica, a la realidad, hay una distancia bastante grande, sobre todo en los lugares más postergados de nuestro país. La realidad es que hay un dato que es muy alarmante, que tiene que ver con la situación social de los chicos. 6 de cada 10 chicos en Argentina es pobre y 5, según la UCA, y 5 de cada 10 son pobres según el INDEC. Con lo cual, digo, es una situación urgente, hay que terminar con esta discusión lo antes posible y hacer lo que sea mejor para los chicos. Pasa que este debate no es solamente de gremios, de políticos y de especialistas. ¿Qué dicen las familias a todo esto, que son las que mandan a los chicos a la escuela? Las familias un poco, o sea, tienen posturas distintas. Hola, tengo 13 años, voy a la escuela Mariana Mogas en Mataderos y pasé a primer año. Esta es mi habitación, fue como mi aula este año porque acá hacía las clases del colegio, inglés, danza, a veces comía, dormía. Me egresé este año, fue raro porque fue todo en cuarentena y no tuvimos ni fiesta de egresados, ni viaje. Entro al secundario, voy a tener unas maestras, no conozco a ninguna, y voy a estar con un nuevo grupo porque nos dividen. Yo me levantaba 5 minutos antes del Zoom, me cambiaba y entraba al Zoom. Para mí las clases tienen que volver porque a mí no me gustó hacer las clases online porque era raro siempre estar en el mismo lugar y estar viendo una pantalla y a veces se cortaba y era más difícil que en persona, que es todo más fácil.